Buenas tardes, estamos a 11 de diciembre y venimos a presentarles este podcast enfocado en los problemas latentes que tenemos sobre el desarrollo. Un desarrollo orientado en enorme medida hacia la satisfacción de las necesidades humanas pide un nuevo modo de interpretar la verdad, Max Neff. Somos Andrea Marín, Cristian Caicedo y Cristian Zapata y hablaremos de los problemas del desarrollo enfocado en 4 puntos fundamentales. Como primer punto tenemos el libre mercado, segundo punto la concentración del poder, como un tercer punto el estado de bienestar y por último punto la adaptación al cambio climático. Empezamos desarrollando el primer punto del libre mercado donde podemos evidenciar un estado ausente o simplemente que funciona para las élites. El desarrollo a escala humana apunta necesariamente a una profundización más democrática y participativa, que permita contribuir a revertir el rol tradicional semipaternalista del Estado, sobre todo en Latinoamérica, dando así soluciones más creativas que emanen desde abajo hacia arriba y resulten más proporcionados con las necesidades reales de las personas. Los regímenes políticamente autoritarios y liberales a favor de lo económico han sido los más representativos del último decenio, especialmente en América Latina. Estos regímenes combinan la concentración del poder político acompañado de la represión física y psicológica sobre la población civil, con una privatización latente para amplios sectores de los beneficios sociales y económicos. Los procesos de independencia y constitución de estados en América Latina son impulsados y controlados por las oligarquías nacionales que se desenvolvieron en el marco de democracias liberales y que su objetivo es el desarrollo capitalista y el libre mercado. Pero estas democracias excluyen de la vida política a las masas populares, privándolas de su participación en canales sociales y políticos, traduciendo esto en una reducción de las condiciones materiales de vida de la población y en una disminución de las oportunidades, lo cual viene a sumarse a otros factores estructurales como la esperanza de vida, el acceso a servicios básicos como la atención sanitaria, la educación, el agua y el saneamiento. Así, las condiciones de desigualdad entre ingresos de pobres y ricos se han ampliado en los últimos años. Entonces, adicional al hecho que se ha reducido la capacidad de generación de riqueza, esta se ha estado concentrando aún más en las élites. Esta injusticia tiene como soporte la propiedad privada capitalista. Si no cambia esta raíz generadora de desigualdad, es imposible un desarrollo enfocado en las necesidades humanas de toda la población. El libre mercado es inequidad cualquiera que sea su grado de desarrollo. ¿Cómo aceptar entonces que el desarrollo capitalista propenda al desarrollo del ser humano? Esa inequidad heredada impide la equidad. Los problemas esenciales no son de género, generacionales o territoriales, sino de clases sociales, exactamente de contradicciones entre las clases. Esto hace más evidente la incongruencia de un desarrollo humano con el capitalismo, un sistema que ha sido incapaz de desarrollarse sin la explotación del obrero. Se hace necesario nuevos modelos que pongan sobre el panorama y agenda mundial los límites o fronteras planetarios como proceso fundante del sistema en la Tierra, que no pongan en riesgo la habitabilidad, pasar de la eficiencia a la suficiencia, políticas más amigables con el medio ambiente, dejar la individualidad y pasar a la solidaridad y al cooperativismo donde el ser humano y su dignidad sean el sinónimo del desarrollo. Sin embargo, podemos visibilizar que aunque los regímenes neoliberales exigen cambios debido a su crisis política basada en el capitalismo, los nuevos regímenes progresistas no logran renunciar del todo a diseños estratégicos o construcciones teóricas e ideológicas neoclásicas en las que se han cimentado durante largo tiempo, y el hecho es que en la magnitud de la crisis parece trascender nuestra capacidad de asimilarla e internalizarla plenamente. Concentración del poder político y económico. Como lo nombramos anteriormente, encontramos que a partir de la concentración de poder político por parte de grupos reducidos, élites políticas y económicas, los cuales solo buscan satisfacer sus necesidades, así afectando al desarrollo como sociedad, especialmente en Latinoamérica, y en el caso específico acá en Colombia. Lo único que estos grupos logran es el crecimiento económico de sí mismos y de sus compañías. Y como consecuencia se desarrolla en la sociedad múltiples problemas como lo son la desigualdad y inequidad. Pues sigue predominando el poder en unos pocos,
con la privatización latente para amplios sectores de los beneficios sociales y económicos. No obstante, este modelo neoliberal se encuentra en crisis, en donde las oposiciones democráticas le dan un valor al concepto de desarrollo a escala humana, como lo dice Max Neal, dando prioridad así a las necesidades humanas y medioambientales. Cuando las desigualdades son considerables, se desalienta la formación profesional, obstruye la movilidad económica y social y el desarrollo humano. En consecuencia, inhiben el crecimiento económico. Asimismo, afianzan la incertidumbre, la vulnerabilidad y la inseguridad, socavan la confianza en las instituciones y en el gobierno, siendo estos últimos cómplices de las élites, ya que perpetuándose en el poder, controlan y vuelcan a su favor normas, leyes, recursos, y esto conlleva a un descontento social en el cual se aumenta la discordia, las tensiones sociales y desencadena actos violentos y conflictos entre la sociedad. Por esto que desde la óptica del desarrollo a escala humana, como lo dice Magniff, demuestra realidades que vislumbran la necesidad de buscar cambios considerables, abriendo ventanas de oportunidad ante la adversidad. Estos cambios deben ser perdurables en el tiempo y constantes. No basta con la intención, sino que se hace necesario abrir un espectro en la forma como interpretamos el mundo. Esta crisis se ve agudizada por la ineficiencia de las instituciones políticas representativas frente a la acción de las élites de poder financiero, internacionalización creciente de las decisiones políticas y por la falta de control que la ciudadanía tiene sobre la burocracia política. A esto se le suma la carencia de un fundamento ético, la tecnificación del control de la vida social, la carrera armamentista y la falta de cultura democrática arraigada en la sociedad latinoamericana y en nuestro caso Colombia. Estado de bienestar. Colombia es un Estado social de derecho, según el artículo 1 de nuestra Constitución Política de 1991, lo cual supone una estrecha relación entre el Estado y la sociedad. Dicha cláusula solo es efectiva mientras que éste cumpla con su obligación de generar y crear las condiciones necesarias que garanticen la acumulación de rentable del capital y así se consolide un grado de armonía social. Si es bien cierto, nuestra Carta Política taxativamente no desarrolla el concepto de bienestar como ese estado providencial que direcciona todas sus acciones en la intervención en la economía de la comunidad y que generen la mayor distribución de la riqueza y así se mejoren las condiciones de la población, la palabra social permite inferir que se hace necesario poder garantizar las necesidades humanas fundamentales que mejoren la calidad de vida de las personas en pro del interés general. Es por ello que el desarrollo a escala humana de Masnip es de gran importancia y cobra relevancia, ya que la dignidad humana, el trabajo, la solidaridad son premisas fundamentales para garantizar en pro de solventar la multiplicidad de desigualdades que se generan en aspectos como el acceso a los servicios públicos, la esperanza de vida, la educación, la salud, etc. Dichas garantías y derechos han sido convertidos en lenta muerta producto de regímenes políticamente autoritarios y liberales en Colombia, con un enfoque netamente económico neoliberal. Según Masnif, cada sistema económico, social y político adopta diferentes estilos para la satisfacción de las mismas necesidades humanas primordiales. En el caso colombiano, las oligarquías nacionales desarrollaron democracias liberales con el objetivo de desarrollar el capitalismo que implica el libre mercado. En consonancia con lo anterior, la ortodoxia económica ha definido el crecimiento como desarrollo en términos porcentuales y estadísticos, desconociendo que de nada sirve que un país crezca cuando las condiciones de pobreza y desigualdad son cada vez más altas, presentándose un conflicto en lo político frente a la ineficiencia de las instituciones políticas, frente a la representatividad y el consenso político que debiera existir y que muchas veces no responde a los intereses públicos, sino por el contrario, al beneficio personal o que responde a las élites financieras, castas políticas y repartidas burocráticas. Para concluir, debemos señalar que el desarrollo a escala humana no solo debe sostenerse en tiempos de crisis, sino que además debe ser un proceso constructivo que se materialice en acciones políticas que impliquen
decisiones que afecten en debida forma a la protección ciudadana en todos sus ámbitos y que le permitan desarrollarse como persona y como actor social, contando con el apoyo estatal, dentro de un cúmulo de necesidades que también puedan ser vistas como potencialidades humanas y colectivas que promuevan la prosperidad general. Como cuarto punto y último, entramos a ver la adaptación al cambio climático en los problemas de desarrollo. Nos encontramos ante un cambio climático sistémico y social, cuyo origen e impacto se relacionan con el capitalismo, pues muchos conflictos ambientales se generan dentro del mercado y ocurren porque el crecimiento económico implica un incremento en el uso del medio, agotando así muchos de nuestros recursos. El desarrollo capitalista ha generado altísimos conflictos ecológicos que generan beneficios económicos a los que concentran el poder económico, mientras que los costos que esto genera se pagan de manera desproporcionada por los pobres, indígenas, campesinos, trabajadores populares y pobladores de barrios marginados, en particular los que viven cerca de estos focos de contaminación y que además ven cómo sus medios de vida son amenazados. Entonces existe una relación directa entre el cambio climático y el capitalismo, pues el incremento en la temperatura de la superficie del planeta se debe al uso de combustibles fósiles para los procesos de producción industrial y generación de energía eléctrica, entre otras actividades como la agricultura moderna. Esta relación entre los procesos de crecimiento económico que están centrados en la producción industrializada de bienes de consumo y servicios que consumen energía fue advertida en los años 80, por lo que lejos de estar experimentando una desmaterialización en el capitalismo, más bien existe un crecimiento en la lógica extractivista de materiales. El cambio climático es necesario considerarlo como un problema de desarrollo y es importante destacar el debilitamiento de las capacidades de control, monitoreo y fiscalización estatal, y esto se debe a la capacidad e ineficiencia del Estado. En cuestión de políticas ambientales, no importa de dónde sea el gobierno o su inclinación política, pues todos mantienen una flexibilización ambiental buscando maneras de mejorar sus exportaciones, sus ingresos y caen en el extractivismo. Se embarcan en grandes proyectos mineros, petroleros o agropecuarios y se encuentran con que sus propias instancias ambientales son impedimentos para llevar adelante sus planes. Conclusiones. Primera, en lo económico, el sistema de dominación sufre actualmente cambios profundos donde inciden de manera sustancial la mundialización de la economía, el auge del capitalismo financiero, con su enorme poder concentrador, la crisis del estado de bienestar, la creciente participación del complejo militar en la vida económica de los países y los múltiples efectos de las sucesivas oleadas tecnológicas en los patrones de producción y consumo. Segunda, las élites mantienen una concentración del poder político y económico. Esto les permite manipular a su antojo el entorno y en consecuencia se evidencia en la sociedad múltiples problemas como lo son la desigualdad e inequidad. Cuando las desigualdades son tan notables en una sociedad, se tiene como resultado un descontento social, el cual aumenta la discordia, las tensiones sociales y así desencadenando actos violentos y conflictos, llevando a un estancamiento en el desarrollo humano, económico, político y social. Tercera, el desarrollo a escala humana es un proceso constructivo que debe materializarse en acciones políticas que contribuyan al crecimiento de todos los ciudadanos en pro de que se les garantice las necesidades mínimas y las cuales deben ser vistas como potencialidades humanas.